y oramos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Podemos pedir hoy la intercesión del apóstol Santiago, porque tenemos además una deuda de gratitud con él, ya que siendo el evangelizador de la península ibérica, pues de alguna manera nosotros nos conectamos con esa evangelización, con esa predicación en aquellas tierras de las que nosotros recibimos la fe, América Latina. Y seguramente podemos también, además de recibir su intercesión, aprender de su vida, o aprender, mejor dicho, de la acción de Dios en la vida de Santiago, porque los santos son siempre una manifestación de las gracias de Dios. Cuando coronas a tus santos, coronas tus propios dones, decía San Agustín. Santiago aparece en las listas de los apóstoles pues como en los primeros lugares. En San Marcos ocupa el segundo lugar después de San Pedro, y San Mateo y San Lucas el tercer lugar. Entonces es una de las columnas de la Iglesia, un apóstol que sin embargo no aparece como hablando, no recuerdo que haya dicho nada que aparezca registrado en los evangelios. ¿Y qué es su vida? Pues su vida es como una constante presencia de aciertos y de desaciertos. El primer acierto que tiene es responder a la llamada de Dios, a la llamada de Jesús. Statin, dice el Evangelio, cuando Jesús los llama a él y a su hermano Juan, inmediatamente dejaron las redes a la barca y a su padre y lo siguieron. Pero vemos también, como presenta el Evangelio de la misa de hoy, de este 25 de julio, un desacierto, una gran, descentramiento en su vocación, que es querer los primeros puestos, tener el puesto de honor junto con su hermano en el reino. Manifiesta una ambición bastante rastrera, y que además de manifestar la ambición, pues provoca un daño, porque hace que todos los demás apóstoles, los otros 10, se enfaden, se llenen de desagrado con esa petición. Y después pues podemos pensar que tendrá el acierto de acompañar a Jesús de cerca, como por ejemplo acompañarlo en la transfiguración. Lo llama para que fuera uno de los 3 testigos, de los más cercanos. Está presente en esa visión que ha de haber sido grandiosa, Jesús acompañado por Moisés y por Elías. Pero va a aparecer otro gran desacierto, otro gran desenfoque en Santiago, cuando junto con su hermano Juan va a pedirle a Jesús que haga bajar fuego del cielo para que queme una aldea de samaritanos que no los habían querido recibir, ni más ni menos. Vamos a incendiar esta aldea. Y el Señor les da una gran reprimenda. ¿Sí? No saben a qué espíritu pertenecen, o sea, no tienen el Espíritu Santo.
quién sabe qué espíritu tengan, pero están queriendo hacer una barbaridad. No, esto no es de Dios. Pues tiene el acierto después también de acompañar a Jesús en su agonía en Getsemaní. Lo sigue esa invitación, pero el gran desacierto de dormirse, se queda dormido 3 veces. No permanece en vela haciendo oración como le había pedido el Señor. Y luego tiene otro gran desacierto, que es pues ser cobarde, huir, abandonar al Señor y abandonar a su hermano menor. Lo deja solo ahí, aunque también Santiago pues sería conocido de los sacerdotes, tendría una cierta influencia ahí en ese ambiente de los jefes del pueblo. Y a pesar de todo no está, se fue, le dio miedo. Pero después rectifica y lo encontramos con los 11 en el cenáculo, permanece en el cenáculo, está ahí cuando Jesús ha resucitado, recibe el Espíritu Santo y le da el Señor el poder de perdonar los pecados. Y tiene pues el gran acierto de permanecer fiel hasta la muerte, de ser el primero de los apóstoles en dar su vida por su Maestro. ¿Y qué aprendemos? Pues aprendemos que así es toda la vida cristiana, la vida que quiere corresponder al Señor y que nosotros pues así vamos a hacer siempre, vamos a tener una historia de palomitas y de taches. Pero por otra parte tenemos que comprender, y nos lo diría Santiago, pues no creas que mis aciertos fueron cosa mía, mis aciertos fueron simplemente no resistirme a la gracia de Dios. Mi vocación, haber respondido a la vocación, fue la gracia de la vocación. El Señor me llama y me da la capacidad de responderle. Y mi acierto, pues lo que sea, al ser fiel hasta la muerte, al haber podido dar mi sangre por Jesús, pues fue una gracia, es la gracia del martirio. Y mis desaciertos, mis fracasos, son resistencias a la gracia. Me había dado gracia Jesús para pues no ser ambicioso, y yo fui ambicioso y me resistí a una gracia. Y nos viene a decir todo lo que sucede en tu vida, todo es gracia. Estamos antecedidos, acompañados y proseguidos por la gracia de Dios, estamos envueltos en su gracia, y a nosotros nos pide estar atentos. Incluso podríamos hablar también de Santiago, ya no en el terreno de la revelación pública sobrenatural, o sea, las Sagradas Escrituras, sino en el de la tradición. Pues otro desacierto, cuando se regresaba de España, lleno de desencanto y de tristeza, porque los iberos o los celtíberos pues eran de cabeza dura y cabezones, y no habían escuchado su predicación, no le habían hecho caso, eran paganos. Y en Zaragoza se le aparece María sobre el pilar y lo reanima, vuelve a predicar y se convierte pues en una nación cristiana. El origen de España está en la predicación de Santiago, por eso hoy en España es solemnidad. Ustedes podemos decir gracia que se rechaza, pero gracia que se rectifica, y entonces pues hay una gran fecundidad en su vida, a pesar de que parecía que iba a fracasar todo su intento de viajar hasta ahí, hasta el fin de la tierra conocida. Quizá por eso, no sé si por eso o por no sé qué otra razón, la primera lectura, que también es propia, la lectura del Evangelio de hoy, es la de la madre de los hijos de Zebedeo, de pedir los primeros puestos. La lectura de San Pablo, en la primera carta a los Romanos, dice:
llevamos este tesoro en vasijas de barro. Así comienza, y pues una gran luz. Porque nosotros estamos constantemente tentados al desaliento, y al desaliento o a creérnoslo, o sea, a creer que nosotros somos, pues, no sé, muy capaces, o que somos los que vamos progresando, o que hemos tenido algún éxito apostólico. Y San Pablo dice, pues tú llevas un tesoro, es verdad que llevas un tesoro, pero tú eres una vasija de barro, como a nuestro padre le gustaba decir, soy un cacharro de barro, además de barro malo, o sea, de barro quebradizo. Y nos puede dar mucha paz decir, esta es tu verdad, esta es tu realidad para que no te extrañes de que tu vida sea, o la vida de los demás, o las miserias que encuentras a tu alrededor. Pues ¿qué esperabas? Si eres una vasija de barro, un cacharro de barro. Y yo no voy a sorprender ver miserable de todo tipo de miserias espirituales, miserias psicológicas, miserias físicas, miserias en la labor, miserias en mi centro, miserias en los demás, miserias en la iglesia, miserias en los hombres. Todavía veía una entrevista que le hacían a un politólogo que le preguntaban al entrevistador, bueno, ¿por qué en América Latina hay tanta corrupción? O sea, ¿qué pasa en América Latina? Todos los países corruptos. Y decía, pues es que el hombre es corrupto, o sea, y es verdad. Que no, pues, ¿qué te extrañas? Y no digamos en Europa, bueno, pues corrupciones peores. Aquí por lo menos son corrupciones que se roban el dinero, pues allá hacen barbaridades peores. Y pues es que el hombre está corrupto, el hombre es corrupto. Y esa es nuestra verdad, efectivamente, estamos dañados, ¿no? No es cierto lo que decía Rousseau de que el hombre es bueno por naturaleza, no somos buenos. Pues en cierto sentido, pues esa conciencia de los santos, cuando a los santos les dicen, a Santa Teresita por ejemplo, decían, es usted una santa, y se ponía muy triste y decía, no es eso, de verdad que no, o sea, no es una cosa mía. Las cosas buenas que puedo yo tener son gracia de Dios. Lo mío es la miseria. Y en ese sentido, pues es cercana la postura de Santa Teresita a la de Lutero. Lutero también decía, pues soy una miseria, el hombre es pecado. La gran diferencia es que Santa Teresita dice, sí, pero Dios lo va a hacer todo en mí. Él lo va a poder hacer. Él hará de este cacharro de barro pues un vaso de honor. En cambio Lutero pues se queda en la corrupción y en la desesperanza. Esa canción que cantan ustedes de repente que dice, yo no soy nada y del polvo nací. Pues sí es cierto. Pero tú me amas y moriste por mí. Sí es cierto. ¿Qué eres? Pues nada, un poquito de polvo, ceniza, de ahí vienes, del barro, de la tierra. Pero tú me amas, tú me das tu gracia, tú me estás constantemente reforzando. Pues es lo que dice la carta de San Pablo a los Corintios. Llevamos este tesoro en vasos de barro. Y luego sigue explicando, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no vencidos. Yo no soy nada, del polvo nací, pero tú me amas. Tú me estás dando tu gracia, tú me estás sosteniendo. Yo sé en quién tengo puesta mi esperanza. Llevamos siempre
y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Santiago sería muy consciente, y por eso como si le vamos a pedirle ayuda, que nosotros también desanimados, pues metiendo la pata, diciendo estupideces, cosas que no son correctas, teniendo malos sentimientos como esa ambición o como los demás apóstoles, envidia, o ese otro mal sentimiento de un gran coraje porque no nos habían recibido estos samaritanos, y ahora vamos a quemarles la ciudad. Pues eso soy, pero no nos angustiamos, dice San Pablo, aunque estemos sometidos a toda clase de pruebas. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Tantas persecuciones que acabarán con su vida. Y pues efectivamente Santiago es el protomártir del Colegio Apostólico, y Herodes Agripa dice, pues qué bien, porque los judíos se pusieron muy contentos con haber matado a Santiago, ahora voy tras de Pedro. Y el pobre Pedro pues lo apresan y lo libera Dios. Pero estamos derribados pero no vencidos, no nos desesperamos aunque nos veamos así, porque llevamos por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, pero en este mismo cuerpo se manifiesta también la vida de Jesús. Esa es la gran paradoja cristiana. Muere, estás muriendo, todo tipo de muertes, pero Cristo te vive. Todo es gracia, decía San Agustín. Por eso, como hemos recordado, y el Papa Francisco lo recuerda mucho, dice mi compañero que lo decía desde Buenos Aires, también esto del neopelagianismo, que es olvidar que todo, desde el primer movimiento hacia Dios, es gracia. Que los semipelagianos decían que ese dependía del hombre, que era pues el esfuerzo humano, la determinación de la voluntad humana. Y está condenado también el semipelagianismo, ¿no? También el semipelagianismo es un error, porque también el primer movimiento hacia Dios es gracia. Pero Dios dice, precisamente porque lo que quiero es que no te envanezcas, voy a hacerte muy consciente de que tú eres una vasija de barro. ¿Cómo se llamaba ese libro de don Jesús Urteaga? Los defectos de los santos. Y pues saca ahí defectos de santos, como un libro animante. O sea, no te extrañes, como los médicos, pues ¿cómo es posible que tenga usted tal enfermedad? Pues la tengo. Y el otro día otro, y ahora llega con otra enfermedad otro, pues el médico ¿para qué está? Pues para los enfermos, ¿no? No puede decir, no, es que yo quisiera que todos estuvieran sanos. Pues no seas médico, dedícate a otra cosa, y aunque te dediques a otra cosa te vas a dar cuenta de que no hay sanos. No hay pues nadie perfecto ni en ningún sentido. Pues esa es la idea de Jesús, es decir, te voy a dar un tesoro, pero en tu vasija de barro. Te llevo a ti, Señor, a tu muerte y a tu vida, aunque yo sea una vasija de barro, aunque yo sea el burro que te sirvió para entrar en Jerusalén, pues que mi soberbia no impida tu acción, que no me crea nada, porque el primer impulso ya fue tuyo y todos los demás también. Que no me resista, que no me envanezca, pero que tampoco me desanime, que la soberbia me puede llevar a cualquiera de los dos extremos, a decir no puedo, o a decir soy lo máximo, soy un dechado de virtud, soy un triunfador. Pues esa es la enseñanza que nos puede dar Santiago, la vida de Santiago, como la vida de cualquier santo. No hay
esos santos míticos de todo perfecto, no existen. A lo mejor conocemos una cosa que se llama la letanía de la humildad, que la compuso un cardenal que fue secretario de Estado de San Pío X, que era su brazo derecho, el cardenal Rafael Merri del Val. Es un hombre que tenía muchas cosas de las que presumir, digamos, porque era hijo de un diplomático inglés, pues ya ser hijo de un inglés pues ya es importante, y de una mujer noble española, y además era el secretario de Estado, el segundo del Papa, y era un hombre de las grandes confianzas del Papa. Claro, cuando se murió San Pío X, pues el siguiente Papa lo mandó a su casa, o sea, como suele pasar con los eclesiásticos. Los obispos, cuando llegan a su jubilación, pues ya los mandan a su casa, ya no son obispos residenciales, ¿sí? Bueno, pues este buen hombre, que era un hombre santo, compuso la letanía de la humildad y le va pidiendo, como diciendo, bueno, es que lo que importa es que de verdad yo no me envanezca, porque si me envanezco por cualquier cosa, tanto en el éxito como en el aparente fracaso, pues estoy perdido. Decía: oh Jesús, manso y humilde de corazón, escucha mi plegaria. Del deseo de sentirme apreciado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser ensalzado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser preferido, líbrame, Jesús. Del deseo de ser consultado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser aplaudido, líbrame, Jesús. Entonces podemos decir: ¿y de qué le puedes pedir que te libre? No sé, del deseo de ser reconocido, del deseo de tener buena imagen, del deseo de tener cargos, del deseo de tener éxitos apostólicos, del deseo de que tenga, no sé, como los directores o las directoras, una buena opinión sobre mí, del deseo de que me den cosas importantes. Dice: líbrame, 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 líbrame. Si caigo en este engaño, ya no vas a poder actuar en mí, ya no voy a ser como esa nada que puede recibir el tesoro divino. Del temor a la humillación, líbrame, Jesús. Tú aprovecha las oportunidades cuando eres humillada, pues aprovechalo, te las manda Él. Del temor al desprecio, líbrame, Jesús. Del temor al reproche, líbrame, Jesús. Del temor al olvido, líbrame, Jesús. Del temor al ridículo, líbrame, Jesús. Pues si me da miedo hacer el ridículo, me da miedo que me regañen, pues líbrame, porque si tú me lo mandas, va a ser muy bueno para mi humildad, para mi conciencia de que soy el cacharro de barro, que vengo del polvo, que soy el polvo. Que los demás sean más apreciados que yo. Ayúdame, Jesús, a desearlo. Que los demás crezcan y yo disminuya a los ojos del mundo. Ayúdame, Jesús, a desearlo. Que los demás sean alabados y yo pase oculto. Ayúdame, Jesús, a desearlo. Decía nuestro Padre, ¿no? En serio lo decía, supongo que lo habrá escrito con toda la conciencia. Decía: Señor, que yo sea el último en todo y el primero en el amor. Porque si quiero ser el primero en todo, pues voy a ser el último en el amor. Yo soy el último en todo, pero el primero en el amor. Pues Santiago, columna de la Iglesia, hombre de aciertos y fracasos, la constante copla de nuestra miseria, pues ayúdanos a ubicarnos, ayúdanos a estar en nuestro lugar. ¿Cuál es tu lugar? Pues tu lugar es que eres una criatura. No te salgas de tu ser de criatura. Hay uno de los grandes males de estas cosas del New Age y todo eso es que el hombre pretende poderes divinos.
Ella no se ubica en su verdad de criatura. Pues llevamos un tesoro divino en vasos de barro. Y podemos decir, pues seguramente aprendía mucho de sus fracasos. Quizá uno, no sé, posiblemente uno de los que le hubiera dolido más habrá sido el no haber estado con su hermano en el Calvario, porque pues a lo mejor él hubiera también escuchado esas palabras: ahí está tu madre, y habrá dicho, pues ya ves lo que te pasa por cobarde. Le dieron el encargo a Juan, a tu hermano, no a ti, por cobarde, porque te fuiste, no estuviste donde en el momento debido. Después habrá pedido perdón. Y la Virgen le habrá tenido mucho cariño, como vemos en ese testimonio de la tradición que se le aparece ahí todavía en su vida mortal. Ha sido muy pronto, porque Santiago murió más o menos en el año 42, y antes pues María va a alentarlo, la Virgen del Pilar, pero también ella nos alienta, viene a nosotros y nos dice: estoy contigo aunque hayan sido mayores tus miserias, no te preocupes, vamos a volver a empezar. Recomienza tu apostolado o tu ilusión, soy tu aliento. Y pues María seguramente le habrá tenido también un especial cariño o un especial dolor cuando supo de su martirio. Dio su vida, dio su sangre por mi hijo. Dicen que es bueno que le tengamos especial devoción a los santos que han estado más cerca de Jesús y de María. Pues un buen hombre pues estaría muy cerca. Vemos que también Salomé pues, era una de las mujeres que acompañaban a Jesús, habrá tenido amistad. María con la madre de Juan y Santiago. Que estemos nosotros ahí también, que nos aliente María, que nos lo recuerde, que diga: acuérdate que tú eres una vasija de barro. Di gracias por tus dones, perdón por todas mis miserias, sígueme ayudando, ayúdame más, que no se me olvide mi condición, que no me extrañe, que qué valor tan grande tienen mis miserias, sí, muy grande, te ubican en tu realidad, o sea, eso es lo que eres, no se te vaya a olvidar, y eso es lo que son las demás, no te extrañes. Esta es la copla continua de la música que sonará en tu vida, pero tenemos también, como sabemos, esta seguridad de la victoria, porque contamos con la gracia de Dios, con este tesoro divino que derrama, que pone en la vasija de barro. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.